Nuestro invitado, al general Ramiro Mantilla, general de Servicio Pasivo de la Policía Nacional, excomandante general de la Policía. Qué gusto saludarle, general Mantilla, buenos días, gracias por estar en este espacio. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer, el presidente de la República, Daniel Noboa, durante una visita a Cuenca, dijo que se va a dar a conocer poco a poco su plan de seguridad Fénix, que no tiene por qué decir minuciosamente en qué consiste, evidentemente, para no alertar a los delincuentes sobre la aplicación del mismo. Habló también ya de empezar con la reforma carcelaria. En medio de ese discurso, el presidente de la República hizo una alusión a que parte de ese plan Fénix comenzó por el cambio en la cúpula de la Policía Nacional. Mencionó incluso que entre los generales que se cambiaron, que se dieron de baja por el cambio de la cúpula, hay uno que está involucrado en el caso Metástasis. ¿Y qué decir frente a esta situación que ahora vive la Policía Nacional con policías salpicados, policías ahora ya en servicio pasivo, pero que en su momento estuvieron dentro de la institución, salpicados en este caso que investiga la Fiscalía, conocido como Metástasis por un lado, y por otro, ¿qué criterio le merece a usted las declaraciones de ayer del presidente de la República en el sentido de que no funciona entregar ingentes recursos si esos recursos caen, dijo, en las manos incorrectas? Buenos días, bienvenido. Buen día, gracias por la oportunidad de conversar. Mire, yo pienso que hay cosas que se pueden y se deben comunicar. Un presidente, un gobierno debe comunicar y esa comunicación debe ser muy directa para enviar mensajes de confianza a los ciudadanos y a todos los sectores, especialmente en el tema de seguridad, porque todos los ciudadanos queremos seguridad, pero por parte del gobierno no está existiendo una correcta comunicación y nos dan como por pastilla ciertas cosas, inclusive que a veces no son realidad, como que el caso Metástasis es parte del plan Fénix. Y yo digo que todos los gobiernos o gobierno que ingresa cambia el mando policial y el mando militar, porque se supone que entra con gente nueva, es un nuevo gobierno y tiene que haber nuevo mando eh, eh, y nuevos generales, se reestructura los mandos de las instituciones, pero sin embargo no veo todavía un liderazgo fuerte en el tema de seguridad, no veo mensajes claros hacia dónde vamos y la verdad es de que algo se ha escuchado del plan Fénix, eh, manifestado por el presidente o por su ministra, pero sin embargo todavía no tenemos claro hacia dónde vamos. Y eso es lo preocupante. Se ha escuchado y si podemos conversar sobre los temas que hemos escuchado, podríamos iniciar un diálogo para orientar más o menos a la comunidad de lo que se trata. Uh-huh. General, qué gusto saludarle y conversar con usted. Estas revelaciones que se conocen hoy a partir de las investigaciones del caso Metástasis y los chats, que yo insisto, quedará la duda de si son o no son auténticos, habrá que ver al final el contraste. Unos dicen que sí son, otros, como Diego Ordóñez, ha dicho que no son, en fin. Pero lo que hemos visto es casos mencionados además por la propia fiscal. Ella en una entrevista en televisión se refirió al caso de un oficial de policía de apellido Ruiz, que habría acumulado una fortuna de $10 millones. Está el caso de este coronel Mazón, que aparentemente era el que se encargaba de operar el mantenimiento de patrulleros con dinero de Norero, en fin. ¿Qué lectura tiene usted con respecto de esto? ¿Qué sensaciones le deja, además, habiendo sido usted, es un general de policía, habiendo ocupado los más altos rangos de esta institución, sabiendo que hay policías que también se juegan la vida en la lucha contra la delincuencia, ver estas revelaciones de ciertos oficiales, de ciertos policías que están involucrados y que cayeron en las redes estas de la mafia y del narcotráfico? Mire, Alexis, siempre existirán tentaciones y siempre existirán los objetivos de las organizaciones delictivas de cooptar a policías, a militares, a funcionarios judiciales, es decir, en todos los estamentos de la sociedad, con la finalidad de burlar los controles, porque ese es el objetivo de las organizaciones internacionales de narcotráfico,
con la finalidad de poder traficar, de conseguir impunidad. Y es por eso que se dirigen hacia allá. Lo que pasa es que tenemos instituciones muy débiles que no protegemos a nuestros integrantes, y no hay un tema de contrainteligencia, y también los valores éticos y morales no están siendo fuertes desde las casas, desde las familias. Y eso es un tema nacional, no solo de policías, no solo de fiscales, no solo de jueces, ¿no? Es un tema de sociedad en donde se debe planificar de aquí a 5 a 10 años qué sociedad merecemos y qué sociedad vamos a tener. Se dice que la policía es el reflejo de la sociedad de un país. Entonces, si tenemos una sociedad fracturada, una sociedad salpicada, lastimosamente la amenaza del narcotráfico es grande, no solo en nuestro país, pero no solo está dimensionando en lo que el narcotráfico es un problema socioeconómico, y no se lo está mirando desde esa óptica, se lo está mirando únicamente desde el tema de decomisos de droga, y ese es un indicador que la verdad no refleja todo el daño que hace el narcotráfico. Y estaba leyendo un reportaje de una revista que investigó cuál es la ocupación o cuántas personas ocupa el narcotráfico en esta actividad. Y esta investigación se realizó en México, en un estado de México, y resultó que el narcotráfico era la quinta ocupación de todos los ciudadanos ahí en ese estado. ¿Cómo llegaron a esto? Sumando cuántas personas fueron detenidas por narcotráfico, cuántas muertes hubo por el tema de lucha de territorio. Entonces se llegó a determinar que era la quinta oportunidad de trabajo, de ocupación. Imagínense una actividad ilegal. Entonces esto manda un mensaje fuerte al Estado de que la verdad se debe generar en plazas de empleo, se debe generar trabajo, y también luchar contra las organizaciones delictivas que están reclutando a jóvenes, a niños en los barrios en los cuales están apoderados para sus fines. Es decir, está creciendo. Mientras salen del sistema educativo, hay deserciones escolares, van a engrosar las filas de las organizaciones delictivas. Ese es un tema social que el Estado, que el gobierno no lo ha topado en su plan Fénix hasta ahora. Entonces, y aparte de eso, que no existe una gran concertación nacional para solucionar este problema. ¿Cómo queda con esta situación por la que están atravesando varios integrantes del servicio activo y en servicio pasivo ahora de la Policía Nacional? ¿Cómo queda la imagen institucional? Y cómo en el caso Metástasis me refiero, y cómo esa imagen, que sin duda se va a ver afectada por este proceso hasta que todo se esclarezca y hasta que se sepa con certeza si son o no son culpables las personas involucradas, ¿cómo afecta eso en el estado de ánimo, en el sentido del trabajo que deben hacer los policías? Porque si ven que sus superiores están al menos siendo investigados por un caso tan grave como el denominado Metástasis, ¿cómo pueden los demás hacer su trabajo? Mire, hay la verdad, hay un desánimo grande al interior de la institución. Personalmente, me tocó vivir varios casos en mi vida profesional que afectaban la imagen de la institución. Uno de esos era el caso Restrepo, que hasta la fecha no se sabe si ocurrió o no ocurrió en manos de la policía. Ese es un tema todavía, una herida abierta. Yo era teniente en ese tiempo y la verdad, nosotros teníamos mucho, yo diría, mucha pena en el interior. No queríamos ser policías porque la verdad te desanima, ¿no? Y yo pienso que hoy igual se sienten muchos oficiales al ver que su institución, que su trabajo, porque yo digo siempre que el 98% de los policías son buenos policías, policías que viven de su sueldo, policías que tienen sus familias y que la alimentan con el día a día de su sueldo. Hay ese 2% que siempre estará buscando cómo
arribar como subir económicamente de la noche a la mañana. Ujú. Y son aquellos los que caen en estas tentaciones. Siempre el mensaje de fortaleza y de mantenerse incólume en valores éticos y morales debe ser la doctrina institucional la que guíe siempre a los policías nuevos y a todos quienes están allá. Y en muchas ocasiones hay que tomar decisiones y se toman decisiones buenas y decisiones malas. Quienes están inmersos en estos casos como Metástasis y quienes están metidos en actos de corrupción tendrán que afrontar las consecuencias, pero sí desanima y desorienta también a muchos buenos policías que están en este momento jugándose la vida por un Ecuador mejor. Ahora, en general, el presidente también señaló que mantiene conversaciones con grupos internacionales que construyeron centros penitenciarios en El Salvador y en México y que en enero se va a poner, dijo, la primera piedra. Ese sería el inicio de una reforma carcelaria. ¿Por dónde, además de las infraestructuras o del asesoramiento internacional, debe partir esta reforma carcelaria? Mire, nuevamente queremos construir solo para separar, solo para aislar y no para empezar a rehabilitar. Entonces, yo pienso que esa visión no la comparto porque se invirtió en el gobierno de Correa en centros, en grandes centros. Lo que hay que hacer es una reclasificación. Yo pienso que no se debe invertir más dinero en infraestructura para hacer cárceles de máxima seguridad, porque se puede hacer una reclasificación al interior. Lastimosamente, en este momento están clasificados por organizaciones delictivas y eso las ha hecho más fuertes. Se debe clasificar por el tema de peligrosidad, de ocasionalidad, y también existen mínima, mediana y máxima seguridad, los niveles en todos los centros penitenciarios del mundo. Acá están revueltos y ese es un gran error que se permitió durante muchos años. Entonces, se debe mejorar el sistema de gestión penitenciaria. No se necesitan nuevas cárceles, no se necesita invertir dinero en... Ahora el Ecuador no tiene dinero, tiene que ver en qué invertir, pero con la infraestructura carcelaria que tiene, se puede mejorar, mejorando el sistema de gestión penitenciaria. Y las cárceles no se tomarán el control si es que no se interviene exclusivamente con Fuerzas Armadas y Policía Nacional para tomar el control del régimen interno de los centros de rehabilitación penitenciaria, inclusive por un periodo de 1 año, mínimo. Es decir, que Fuerzas Armadas y que Policía Nacional se hagan cargo del día a día en la cárcel, no que únicamente ingresen cuando hay matanzas a retirar los cuerpos y salgan inmediatamente. Entonces, ese es un cambio que se lo puede hacer sin recursos. Uh-huh. Uh-huh. Lo que pasa es que no hay una decisión política y decisión institucional de hacerlo. Y se debe entender que si es que se toma el control de los centros de rehabilitación social, existirá mejores condiciones de seguridad en las calles. Entonces, esas son las tareas pendientes que el gobierno debe hacerlo inmediatamente. Uh-huh. El otro tema son las intervenciones que se están dando en Durán, pero sin embargo ayer hubo 6 muertes violentas más, después de que el presidente declaró de que en Durán habían reducido las muertes violentas. Uh-huh. Entonces, no se logrará los objetivos deseados si es que no hay una intervención sustentable y permanente en territorio. No sirven los operativos de 1 semana, no sirven. Uh-huh. Las organizaciones delictivas están preparadas para eso. No salen de sus casas y se guardan por un tiempo, y luego de que Fuerzas Armadas y Policía sale del territorio en el cual se está interviniendo, ellos vuelven a reorganizarse. Uh-huh. General, en las últimas horas la Asamblea Nacional aprobó esta reforma constitucional para facultar que las Fuerzas Armadas también colaboren en materia de seguridad. Y usted decía algo que es súper importante,
Yo sobre esto en el cierre del comentario también me refería a la necesidad de que exista una política pública definida, que vaya más allá de los hechos coyunturales que usted acaba de mencionar justamente, ¿no? De intervenir cuando hay amotinamientos en las cárceles, recoger los muertos y que otra vez vuelva todo al mismo estilo de manejar las cárceles, sino que sea una política pública permanente, no solo dentro de las cárceles, sino también afuera. Por ejemplo, esta reforma constitucional aprobada por la Asamblea, que tendrá que pasar además del filtro de la Corte, una consulta popular para que los ciudadanos seamos también los que definamos. ¿Basta únicamente con que patrullen policías y militares las calles o detrás tiene que haber justamente un plan de seguridad, una estrategia de seguridad? Porque si yo saco patrulleros, camionetas con balizas a las calles y la presencia sola de esa patrulla no va a ahuyentar a los delincuentes. Algo hay que hacer, porque además, y usted también ya lo mencionaba hace un momento, se trata de bandas de crimen organizado, o sea, no son delincuentes comunes, no es gente que va a una esquina y roba, es gente que planifica, que organiza. El asesinato de un candidato presidencial debe haber costado recursos. Planificar la participación de 12, 13, 15 o quién sabe más para asesinar a un candidato presidencial necesita recursos. Entonces, para desarticular eso, ¿es más que solamente sacar a patrullar a policías y militares o yo me equivoco? Bueno, esa es una de las técnicas o estrategias que se utiliza para combatir el delito y la violencia, que se llama prevención situacional, es decir, con patrullajes, con personal policial o militar, lo que se hace es se disuade el cometimiento del delito, o se previene, pero eso no es permanente porque tarde o temprano esos delitos se cometen. Ahora, existe la prevención social y la prevención comunitaria, que son fundamentales, trabajar en los barrios del territorio con el otro componente social que tiene el Estado. Pero sin embargo, si se quiere afectar a las organizaciones delictivas, se debe conformar equipos entre fiscales, policías, militares también, con la finalidad de identificar a las organizaciones delictivas que están en territorio e ir contra ellas con una investigación, es decir, con una persecución penal inteligente, con procesos, reunir toda la data que se tiene sobre tanto delincuente que entra y sale de las cárceles, que se tiene suficiente para iniciar procesos sustentables. Porque lo único que le afecta al delincuente es la persecución penal. Es decir, que tenga procesos. O si no, miren los chats de Norero, que preocupado, y lo que él quería era impunidad. Entonces, si se le persigue judicialmente a todos estos delincuentes, jefes de estas organizaciones delictivas, ellos van a tener temor. Y es más, y tienen temor cuando la policía va y les tumba las puertas de las casas de donde viven. Y eso no se está haciendo todavía. O si se lo hace eventualmente. Entonces, si es necesario tener primero una información total de todas las organizaciones, de los jefes de las organizaciones a nivel nacional, y empezar a trabajar en forma conjunta, y ahí viene el tema del apoyo de Fuerzas Armadas a Policía Nacional. Y nuevamente se comete el error de definir tiempos, y estos tiempos son los que afectan el trabajo. Entonces los militares dicen, sí, vamos por 60 días. Bueno, sí, después iremos por 30. Pero ¿qué pasa si los problemas no se solucionan en 60, ni 30, ni 6 meses? Tomará al menos 5 años en mejorar la seguridad del país. Y necesitamos militares para 5 años que apoyen a la policía, no únicamente en temporadas. Y eso es lo que realmente no va a surtir ningún efecto estas reformas. El general Mantilla, el presidente también anunció que está entre sus planes la expulsión de reos extranjeros que tengan sentencia ejecutoriada, población que se estima en alrededor de 1,000 personas. Esto como una de las medidas para descongestionar, para combatir el hacinamiento en las cárceles. Esta expulsión de extranjeros con sentencia ejecutoriada es una decisión acertada. Bueno, eso liberará un poco de espacio en los centros de rehabilitación social. Es un tema que tiene que coordinar con el país de origen, y ya hemos visto que en muchos casos se quiso hacer con Colombia,
con quienes estaban cumpliendo una condena. Pero sin embargo, el Ecuador es un país soberano, pero se puede hacer, pero debería coordinar a quién entrega, dónde lo pone. Lo recibe el país, supongamos que sea venezolano, y dónde lo entrega, en qué frontera. En Colombia se quiere hacer cargo de una persona así, se van a necesitar recursos para irlo a dejar a su país de origen. Es decir, hay mucho que no es nomás de decir expulsamos, y expulsamos cómo. Los dejamos en las calles, o dónde los dejamos, en las fronteras. Y ese es un tema legal también. La estructura actual de los organismos de seguridad general, digamos, muchas cosas nos han espeluznado en los últimos días. Una de las últimas, por ejemplo, ver que el sistema de seguridad ECU 911 haya estado operando con toda su tecnología y herramientas al servicio de estos criminales para hacer seguimiento de Villavicencio. ¿Por qué primero, por qué pasan estas cosas? Y segundo, ¿cómo hay que hacer para que los sistemas de seguridad sean justamente eso, seguros, pero seguros para la población, para los ciudadanos honestas de este país, que salen todos los días a trabajar, pero no para los criminales que están buscando amedrentar, amenazar a políticos, a policías, a periodistas, a ciudadanos en general? ¿Qué hay que hacer para reestructurar, o no sé, es necesaria una reingeniería del sistema de seguridad actual? ¿Por dónde pasa esto? Mire, primero hablemos de que todavía no existe un director del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, ¿no? Todavía está ahí el señor Cobos. Esa es la importancia que le da al tema de inteligencia estratégica el gobierno. Un mes sin su director, necesitando inteligencia estratégica para la toma de decisiones. Y lo otro, el tema del ECU 911 es un tema que ya la tecnología está totalmente obsoleta, no se tiene protocolos establecidos, porque se debe iniciar un proceso cuando alguien está solicitando la ubicación de un teléfono o de un número, y todo esto debe ser auditado frecuentemente, los sistemas, ¿no? Porque al inicio, cuando fue como una buena idea ver el tema cuando se roban los celulares, pedir la ubicación de ese teléfono, y así se recuperaron y se arrestaron a mucha gente en el tema de robos de celulares. Pero luego ya fue utilizado maliciosamente para tener información sobre la persona que no es delincuente, pero que sí es objetivo de alguien, ¿no? Entonces, al inicio era muy fácil llamar y decir, ¿me puedes dar viendo dónde está tal persona? O el teléfono, qué torre le está tomando. Pero luego se hicieron protocolos y se hicieron más estrictos. Pero sin embargo veo que si es que tienes el contacto directo ahí de un operador, te pueden dar esa información. Entonces hay mucho que proteger, y los datos de las personas hay que proteger aún más. Y personas que viven sanamente, que viven dentro de lo legal, y eso no puede darse. General, entre los anuncios que hizo también ayer el presidente de la República es que en el primer trimestre del próximo año llegará al país armamento, o Estados Unidos entregará al país armamento de última generación valorado en aproximadamente $200 millones. Esto estará arribando al Ecuador en el primer trimestre de 2024 a cambio de chatarra. Esto evidentemente podría ayudar en algo a reforzar la seguridad del país, fortaleciendo a la Policía Nacional. Sí, la Policía Nacional necesita armas largas, necesita vehículos blindados, necesita cambiar su estrategia de presencia y patrullaje y vigilancia en sectores críticos. Uh-huh. Por ejemplo, en Nueva Prosperina, no puede ya seguir patrullando con un patrullero que ni siquiera está en buen funcionamiento, mientras los delincuentes de la zona tienen armas largas y tienen vehículos de alta gama, inclusive blindados. Entonces,
Qué bueno hubiese sido, no sé si viene para la Policía Nacional también, los vehículos tácticos que dieron a los militares. El policía necesita patrullar en esos vehículos y la policía también necesita incrementar a su numérico de personal de los grupos especiales. No puede ser que todavía el GOE tenga, no sé si tiene ahora 500 policías y el GIR también una cantidad similar y el GEMA. El GOE y el GEMA deben tener mínimo 2.000 policías para que en cada ciudad exista 2 equipos del GOE o del GEMA que puedan reaccionar y que puedan hacer frente a estos ataques de los delincuentes, de la delincuencia organizada, que siempre salen con arma larga y vehículos de alta gama. Entonces, la policía tiene que cambiar su estrategia de patrullaje y de presencia en estos sectores críticos que los hay en Durán, en Guayaquil, en Los Ríos, en Esmeraldas y en El Oro. Han acudido anteriormente, me refiero al gobierno del expresidente Lazo, a dotar de más número de policías y de más número de militares, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas o en la ciudad de Esmeraldas también. Y efectivamente, y evidentemente eso no ha dado resultado. ¿Por qué no funciona cuando incrementan tanto efectivos militares como policías en estas zonas críticas? ¿Por qué eso no funciona? ¿Qué más tienen que hacer para que algo de esas estrategias den resultado? No funciona porque están apuntando a una sola estrategia, como le dije, ¿no? A disuadir y a controlar. Pero todos sabemos que el delito o la violencia son fenómenos sociales y no se está atacando lo que realmente ocasiona el delito y la violencia. Entonces, es un tema social. Solo para ponerle un ejemplo, el plan Bukele, ¿no? En El Salvador, tiene un alto componente social y comunitario. Inclusive, crearon una subsecretaría de reconstrucción del tejido social. Es decir, que el plan Bukele empezó con mano dura al inicio, con una fase de mano dura de poner en la cárcel a los pandilleros, a los sicarios, a los asesinos, y al mismo tiempo en donde iba interviniendo en lugares tomados por estas maras, empezó esta subsecretaría de reconstrucción del tejido social a trabajar con los jóvenes que habían sido o estaban siendo parte de estas pandillas y que todavía no llegaban a tener pasado judicial. Y también trabajar en los barrios en el tema comunitario. Si no se hace eso, no va a cambiar la situación en el país. Ya es momento de desconcentrar o de dar las competencias de prevención del delito y la violencia a los gobiernos locales, pero con presupuesto. Los gobiernos centrales no van a ir a las ciudades a solucionar los problemas de ciudad que tienen los alcaldes en sus barrios, en sus calles. Entonces, es hora de reorganizar el tema de la gobernabilidad en seguridad ciudadana, de la gobernanza en seguridad ciudadana, y definiendo en todos los niveles de gobierno, desde el gobierno central, el gobierno provincial, gobierno municipal y parroquial, tareas y funciones para que puedan trabajar en prevención del delito y la violencia. Solo cuando se trabaja en prevención del delito y la violencia habrá resultados a futuro. Quizás, digamos, le pongo en una situación un poco incómoda porque son temas que tienen que ver más con lo político, pero creo que también pasa por lo organizacional, general, y de eso usted sabe y mucho. Dirigió probablemente una de las instituciones más grandes que tiene el país, que es la policía, ¿no? Controlar a 60,000 almas debe ser muy complicado. Pero la seguridad requiere de un ministerio político, obviamente, especializado, es decir, el Ministerio del Interior debería ser el gran Ministerio de la Seguridad, o digamos, usted cree que está bien fusionar la política con la seguridad en el Ministerio de Gobierno como se lo hizo antes, ¿no? ¿La seguridad debería ser una materia manejada por separado? Por supuesto. Inclusive, yo diría que para apartar un poco del tema de la política, debería cambiarse de denominación. Ministerio de Seguridad Pública y Ciudadana, o Ministerio de Seguridad del Estado en general, que englobe todo el tema de seguridad, y sacarlo del tema de Ministerio del Interior. Pero no puede volverse
a cometer ese error que cometió el gobierno de Moreno en eliminar el Ministerio del Interior. Ese fue el gran error. Se eliminó el tema de la Secretaría Técnica Antidrogas. Es decir, aquí en el país no existe una política antidrogas, cuando el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad que tenemos todos los ecuatorianos. Y nadie ha respondido por todo eso, lo que pasó. Entonces, no hay responsables políticos. ¿Por qué a partir del 2018 se incrementa el tema de muertes violentas en el país? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué se hizo mal? El país necesita respuestas y no exclusivamente decir, bueno, así pasó, se incrementó la violencia. ¿Y qué hicieron los mandos policiales y los mandos militares en esa época? ¿Solo miraron lo que pasaba o qué más hicieron? Entonces, aquí en el país lamentablemente no se rinde cuentas. Se termina el periodo y cada uno se va para su casa, pero si bien satisfecho del deber cumplido o no. Y esa es una condición que debe cambiar. Entonces, si es que no se mira con escenarios prospectivos, ¿cómo queremos verle al país en año y medio, menos de año y medio que el gobierno termina? Entonces, para mirarlo con una imagen prospectiva hay que trabajar el día a día y hay que hacerlo ya. Y eso es lo que creo que está faltando. Lo cierto es, general, que el Ecuador va a terminar con un índice de muertes violentas nunca antes visto y convirtiéndose sin duda en uno de los países más peligrosos de la región. Sí, es lamentable, ¿no? Es lamentable. Yo recuerdo cuando dirigía la Dirección General de Operaciones en el año 2016 y luego hasta que terminé mi gestión, Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina y el Caribe, solo atrás de Chile. Y Chile en ese tiempo no incluía en muertes violentas las ocurridas en propiedad privada. Es decir, que si un femicidio ocurría dentro de la casa, no lo incluía dentro de las estadísticas. Y nosotros hubiésemos sido el primer país, el país más seguro. Yo estaba revisando mis archivos y mis datos y en el 2017 terminamos con 969 muertes a nivel nacional. Hoy hay casi 6,000. Entonces, ¿qué se dejó de hacer? ¿Qué no se hizo? ¿O cuáles fueron? No con un ánimo de sancionar, sino con un ánimo de mejorar, de no volver a cometer esos errores. Entonces, es muy importante también el tema de las finanzas criminales, empezar a perseguir a quienes lavan dinero, a quienes son también los abogados, ¿no?, de todas estas organizaciones delictivas y que son quienes tratan de lavar ese dinero. Hay mucho dinero sucio que está en Ecuador y que la UAFE y la Unidad de Análisis Financiero de la Policía Nacional y todos, ¿no?, tenemos mucho que hacer en ese tema. Muy bien. Muchísimas gracias, general. Siempre muy gentil usted por atendernos. Que tenga una muy hermosa Navidad, un lindo año también. Esperamos verle pronto, ojalá de manera presencial. Felices fiestas, general. Gracias, muy amable.